Bueno, muy buenos días para todos. Hoy es un día muy especial porque hoy estamos filmando en directo, como dicen en Estados Unidos en las películas, con una audiencia viva, con un live studio audience, porque es la primera vez que nos reunimos con personas para compartir las escrituras y crecer en el Señor, así personalmente. O sea que detrás de estas cámaras hay personas que están ya sentadas. Muy rico poderlo hacer así, pues porque hemos estado ausentes durante muchísimo tiempo por causa de la pandemia, pero bueno, ya la mayoría están vacunados, ya ha pasado, si Dios quiere, las cosas más terribles que tienen que pasar y poco a poco la sociedad se va abriendo más y más y volvemos a la normalidad. Entonces, muy rico, ¿verdad? Verlos, qué chévere poder estar aquí con ustedes, en la casa de Giovanna y Edwin, y delicioso poder compartir con ustedes pues lo que el Señor quiere enseñarnos en este día. La semana pasada, seguramente ustedes se acordaban o han mirado, si han seguido las enseñanzas, tuve un título que se llamaba Es más que palabras. Esta semana vamos a seguir con la misma cosa, porque a una cosa que el Señor me ha inquietado muchísimamente, mucho en los últimos tiempos, bueno, es algo de toda la vida, pero en verdad, pero me ha hecho más consciente de por qué la conducta del cristiano no corresponde necesariamente a su fe, o a lo que confiesa, a lo que establece, a lo que enseña, a lo que vive y a lo que hace dentro de una reunión dominical. ¿Sí? Vemos que en el diario vivir el cristiano tiene muchos comportamientos que no corresponden a lo que dice, no corresponden a lo que predica, no corresponden a todas las cosas que se hacen dentro de una congregación o en la vida cristiana, ¿cierto? Y es ahí donde se evidencia verdaderamente su fe, su madurez y la comunión que tiene con Cristo. Entonces, les voy a leer un versículo. A Patico le gusta que cuando hacemos enseñanzas tengamos como un título y un versículo como principal. Yo le digo a ella, pero es que todos los versículos son como principales. Pero bueno, pues este versículo el Señor me lo trajo esta mañana cuando estaba pensando precisamente en versículos, así como uno especial. Me dice esto, en 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18 en la Reina Valera de 1960. Ahorita lo vuelvo a leer porque como nosotros normalmente hacemos, saludamos, esta vez me adelanté y no saludé a nadie, simplemente me salté los saludos y directamente a la enseñanza, pero sí, los queremos saludar a todos los que están siguiendo la transmisión, tanto en Colombia, en Perú, en Suecia, aquí en Noruega, y pues obviamente ustedes los que son, los que tienen el privilegio de tener presencia de los que estamos aquí, todos estamos presenciando esto. Pero bueno, entonces, el versículo. Por tanto, nosotros todos, ¿sí? O sea, Pablo ahí le está hablando a la gente que él conoce, no todos, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿sí? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es cuando miramos a Cristo, cuando vemos la gloria de Él, cuando empezamos a experimentar verdaderamente el poder ver a Cristo en nuestras vidas y la manifestación de Él en nosotros, cuando nosotros podemos ir siendo transformados. Porque no queda duda que nosotros necesitamos muchísimo para llegar a entender la mente del Señor y caminar como verdaderamente hijos de Dios. Somos hijos de Dios por la salvación en Cristo, por lo que Él nos dio, por lo que Él ha hecho por nosotros. Pero de ahí a llegar a reflejar la gloria y la misma imagen de Él, hay un gran recorrido. Pero dice que solamente es por el Espíritu del Señor, mirando a cara descubierta, ojo a ojo, mirando al Señor, que somos transformados. No fuimos transformados, no seremos transformados, sino que somos. O sea, eso es continuamente. Todo nuestro caminar en esta vida, sea lo que el Señor nos regale de vida, 80, 90, 100 o más, ¿sí? Somos transformados todo el tiempo cuando miramos a Jesucristo y cuando su imagen se empieza a hacer en nosotros para poder nosotros ser transformados a su imagen, mostrar su gloria, ¿cierto? Y eso pasa solamente por el Espíritu de Dios. Yo pienso una cosa, miren, los cristianos del primer tiempo, ellos, ese título cristianos, ¿de qué surgió?
no surgió porque ahora entonces apareciera el título de la religión cristiana, no. Era porque la gente que estaba en ese tiempo veía la conducta y el comportamiento de estas personas que tenían algo en común que reflejaban ¿qué? Obras de Cristo, ¿sí? Un caminar conforme a lo que vieron en Cristo o lo que Cristo en su mente y en la voluntad del Padre reflejó. El amor al prójimo, ¿cierto? La justicia, la verdad, el perdón, la piedad, el apartarse de las cosas que no tenían que ver con la naturaleza de Dios que habían recibido, ¿cierto? Eso fue los que la gente cuando empezó a llamar a los cristianos, los llamó no fue por lo que decían necesariamente. Probablemente habrán unos que se pararon en la esquina y predicaban y enseñaban y iban a las casas y compartían. Pero yo creo que ellos le empezaron a llamar cristianos fue por la conducta que tenían en la sociedad en la que vivían, ¿sí? Y eso hace más que muchas palabras. ¿Mm? Por eso esto me ha dado muchísima vuelta en el último tiempo de poder diferenciar y darse cuenta por qué hay tanto creyente, por qué entre nosotros mismos en muchas situaciones, operamos fuera de la voluntad de Dios, ¿cierto? Haciendo cosas que no reflejan a Cristo y nos llamamos ser cristianos, ¿sí? Las conductas en nuestro proceder, tanto en los negocios, en el trato a las personas, en el trato a nuestra esposa, hijos, no reflejan a Cristo, ¿sí? No reflejan a Cristo y nos damos cuenta de que nosotros necesitamos ser transformados poco a poco, solamente por la presencia del Espíritu Santo en nosotros es que podemos ir creciendo para manifestar la gloria de aquel que nos llamó, ¿sí? Entonces, es más que palabras. Por ejemplo, les digo, no se trata de ir a una congregación y cantar canciones. No se trata de decir, yo soy el ministro de alabanza, yo soy el predicador, yo soy el pastor, ¿sí? Yo soy el que aquí hace, bueno, lo quiero, como le quieren llamar. Esas cosas son parte de la práctica diaria dentro de una congregación. Pero esas cosas que uno hace no necesariamente definen lo que tú eres, ¿sí? Esas son funciones dentro de una congregación, funciones dentro de un ambiente de un grupo cristiano que lleva a cabo diferentes funciones. Pero eso no eres tú, ¿sí? La gente a veces confunde eso. ¿Qué soy yo? No, yo soy el pastor. No, no. Yo soy el medio o yo soy ¿cómo dicen ahí? El don o la persona que el Señor puso para un servicio. Y el servicio, enseñar, alabar, edificar, cuidar a los niños o servir la cena, sea lo que sea. Pero eso no eres tú. Tú eres lo que poco a poco se va formando en ti de Cristo, ¿sí? El día que tú pases a la presencia del Señor, el Señor te va a decir, ¿qué fue lo que tú hiciste en la iglesia? Él te va a decir ¿cuánto de Cristo se manifestó y se reveló a través de ti? ¿Sí? En la conducta, en toda tu manera de vivir. Por eso entonces no podemos separar de que dentro de mi vida secular y mi vida cristiana, en la iglesia funciono de una manera, canto alabanzas, oro, hago ayunos, vigilias y cuánta vaina, ¿sí? Pero cuando llega el momento de la prueba, en el diario vivir, mi conducta no refleja lo que supuestamente yo ando predicando, ¿cierto? ¿En dónde está el amor? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la consideración? ¿Dónde está el ponerse en el lugar de mi prójimo? Considerarlo como a mí mismo, ¿cierto? ¿Cómo le gustaría en verdad a la gente que me trataran a mí, ¿cierto? Eso es la evidencia de una fe viva, ¿sí? No la reproducción de una serie de palabras que también un loro puede reproducir, ¿cierto? Dice en Mateo capítulo 12, versículo 50 de la Reina Valera de 1960. Mateo capítulo 12, versículo 50. Estaba el Señor Jesús sentado con los discípulos enseñando en un lugar y le dicen al Señor Jesús, maestro, mira, ahí vienen tu mamá y tus hermanos, o sea, hermanos biológicos, porque María no se quedó con un niño. Jesús fue el primero entre muchos que tuvo después con Josué, ¿cierto? Dice, porque ahí dicen el 50, y entonces lo llamaron y le dijeron, mira, ahí viene tu familia, ahí tienen tu mamá y todo eso, bla, bla, bla. Y le dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. O sea, el Señor Jesús no estaba queriendo ser grosero con su mamá y sus hermanos. Él no estaba diciendo, porque él no le dijo, él no dijo, ellos no son mi familia. Él dijo, no, mi hermano, mi hermana, mi tía, mi abuelo, ¿cierto? Es el que hace la voluntad de mi Padre, ¿sí? No el que dice
¿sí? A veces ni necesariamente el que ha nacido de la misma mamá, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano. Ese verdaderamente en él Cristo o Dios se ha manifestado, ¿sí? O ha conocido al Señor. ¿Mm? Entonces, ese punto me pareció muy importante porque dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ¿m? Que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y el Señor Jesús, Él hablaba de eso. Yo vine fue a hacer la voluntad de mi Padre, ¿sí? A cumplir su voluntad. Que todo lo que Él me encomendó, yo lo haga. Porque entonces nosotros a veces separamos lo uno de lo otro y venimos a repetir enseñanzas, adquirir conocimiento bíblico, ¿sí? Saber de diferentes cosas espirituales, pero el hacer no compata con lo que supuestamente debería estar reflejando de Dios. ¿Mm? Esa es mi gran incógnita y mi gran pregunta en este día para que nos hagamos todos nosotros y los que nos están siguiendo. Chequeemos cómo es mi conducta dentro de mi hogar, con mis hijos, en el momento de prueba, en los momentos de dificultades. ¿Cómo procedo yo? ¿Bajo una mente humana, carnal todavía? Cuando debería estar reflejándose es la justicia, el gozo, la paz que debe regir dentro del reino de Dios. Acuérdense que para entrar al reino de Dios es necesario conocer a Jesús. Y cuando hablamos del reino de Dios, yo creo que ustedes ya están entendiendo de que no estamos hablando del reino de Dios cuando Él venga en su gloria. De ese también seremos partícipes. Pero que el reino de Dios es un ambiente, es una atmósfera, es un gobierno, ¿cierto? Donde el creyente aquí en la tierra ya puede entrar a participar a la medida que va conociendo a Cristo, ¿sí? Tú puedes ser gobernado por las tinieblas aún siendo cristiano. ¿A qué me refiero? ¿A posesión de espíritus? No, a tener una mente carnal, a tener una actitud equivocada. Salvo, va para el cielo, perdonado por los pecados, pero vive todavía con una mente, ¿cierto?, que es gobernada bajo los deseos pecaminosos, bajo la antigua manera de vivir. ¿Por qué? Porque Cristo no se le ha revelado o porque no ha querido permitir que el Espíritu Santo obre en esa persona. ¿Para qué? Para transformación y para que pueda glorificar al Señor en todo lo que hace en su diario vivir, ¿sí? Yo le pido al Señor eso. Le pido, Señor, utiliza cada circunstancia de mi vida, los momentos difíciles que estoy viviendo, todas esas angustias que a veces llegan, problemas que aparecen, ¿sí? ¿Para qué? Para que tú me vayas transformando, para que yo tenga una mente espiritual, para que yo juzgue las cosas con sabiduría, ¿sí? No con angustia, no con persecución, no con depresiones y enfermedades y todo eso que puede traer esos tipos de situaciones en la vida de nosotros, sino es cómo es la mente del Señor, cómo procede la mente del Señor o la vida de Cristo para llevarme a mí a tener un entendimiento de esta situación que, como dicen en noruego, til syvende og sidst, que tarde o temprano pasará, ¿cierto? Para que yo pueda funcionar de acuerdo a como el Señor quiere, ¿sí? Y yo sé que cada uno de nosotros pasamos por dificultades, los problemas de ustedes no son los mismos míos, ¿sí? Pero todo eso que estamos viviendo, tenemos que aprenderlos a vivir bajo la guía del Espíritu de Dios para que nosotros obremos de acuerdo a el Señor, haciendo la voluntad del Padre. Bueno, sigamos. Hay un versículo, primera de Juan, capítulo 3:10. Juan 3:10 de la Reina Valera de 1960, que dice esto. Primera de Juan 3:10. En estos se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿sí? Ponen cuidado, aquí habla de una manifestación, o sea, una evidencia visible, ¿sí? De una forma de proceder, una forma de pensar, una forma de hacer las cosas, ¿sí? No estaba diciendo, en esta forma hablan, no, de esta forma se manifiestan. Todo lo que se manifiesta se evidencia por lo que se ve, ¿cierto? El árbol se evidencia que es de tomate por su fruto. ¿Qué dice? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, ¿sí?, y que no ama a su hermano, no es de Dios, ¿sí? Y entonces usted se puede preguntar, pero bueno, ¿cómo así? Yo fui justificado por el Señor.
Sí, tú fuiste justificado por el Señor, bien dices, ¿sí? No, pero es que yo soy hijo de Dios porque yo sé que nací del Espíritu. Sí, también puede ser verdad. Pero el funcionar en la vida de un creyente puede ser como hijo de Dios, ¿m? O como hijo del diablo, aún habiendo sido redimido por el Señor y va para el cielo. ¿M? Porque tiene que ver con un comportamiento y un gobernar que se ejerce en la vida de esa persona por el medio o la alimentación que está recibiendo. Recuerden cómo empezamos el tema. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados a la imagen de Él. Aquel creyente que no mira a Cristo, aquel creyente que no se hace de Él, que no se alimenta de Él, que no tiene comunión con Él, ¿sí? Aquel creyente que canta alabanzas, hace oraciones, reuniones dominicales, prédicas, cuanta cosa que se hace dentro de una congregación, vigilias, ayunos, cuidado de niños, videos por Facebook, ¿sí? Todo puede ser una farsa o un creer mental de que estoy siendo buen cristiano. El Señor nos dice, es la manifestación de ciertas caracteres o características de una naturaleza que está siendo formada en nosotros, ¿sí? Una naturaleza de la cual Dios nos ha hecho partícipes, que en verdad empieza a mostrar, ¿es hijo de Dios o es hijo del diablo? Con eso no estoy diciendo que el que ha nacido de nuevo ahora pierde su salvación y se va para el infierno. Eso no estamos hablando. Estamos hablando de una evidencia de qué es lo que todavía a ese creyente le puede estar gobernando, ¿sí? Por eso opera bajo una mentalidad injusta, sin paz, ¿cierto? Sin tranquilidad, sin amor. ¿Mm? Y eso lo vemos. No necesitamos ser cristianos para verlo, ¿sí? Una persona cristiana o no cristiana puede ver el proceder de una persona en justicia o una persona en injusticia. Una persona que opera en amor y otra que no opera en amor. Y ahí se evidencia la madurez, se evidencia verdaderamente el grado de conocimiento y de vivencia que tiene, ¿sí?, de Cristo. Como les decíamos, somos transformados. Si nosotros no evidenciamos, no mostramos, no manifestamos las obras del cristiano, ¿cierto? Pues entonces podemos decir, ¿qué es lo que yo manifiesto? De pronto me estoy alimentando de todo lo otro, menos de Cristo, ¿sí? Entonces, chequémonos en eso, cada uno, ¿sí? Y ustedes también que están allá en la transmisión, hagan ese pensar, Señor, ¿qué es lo que se manifiesta en mí? Porque yo puedo ser un tremendo adorador, ¿cierto? Con todas las habilidades, pero ser un patán en la casa, ¿sí? Con mi esposa. No saber guiar a mis hijos. ¿Sí? Ser un tramposo en los negocios, ¿sí? Hacer cuanta cosa para beneficiarme a mí mismo, en vez de considerar a mi prójimo como a mí mismo, ¿sí? Tarde o temprano la justicia del Señor se manifiesta, ¿sí? Porque ese no es el proceder de alguien que opera bajo la mente de Cristo. Buscar el bien de los demás antes que lo suyo. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús, que hasta tanto que lo crucificaron en una cruz por el bien de todos nosotros, ¿sí? Entonces, es una naturaleza, es una mentalidad, es un carácter que se va formando nosotros para poder nosotros evidenciar verdaderamente en quién hemos creído, ¿sí? Por eso es que Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿sí? No era una palabra bonita, y yo lo he escuchado a mucha gente decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿La evidencia de eso que usted está diciendo concuerda con la realidad en este momento puntual de su vida? No, porque gobierna la angustia, gobierna todo tipo de sentimientos carnales, ¿cierto? Y de egocentrismos personales que el gobierno de Cristo en medio de esas situaciones. Yo creo que ustedes lo han experimentado, yo lo he visto en mí y en muchos. Pero en eso estamos, el Señor transformándonos por medio de todas las situaciones que estamos viviendo, uno con unas cosas, otros con otros, para que nosotros nos hagamos conscientes de que si nosotros de Cristo no estamos siendo alimentados, estamos siendo alimentados de otras cosas que no son del Señor, ¿sí? Y por el fruto los conoceréis. ¿Ustedes han leído eso? Sí. Eso está en Mateo 7, 15, 20. Dice, por sus frutos los conoceréis. Tú puedes ver cuál persona verdaderamente está siendo transformada
perfeccionada en su forma de vivir por el Espíritu, por el fruto. No por lo que dice. Cualquiera puede decir gloria a Dios y alabado sea el Señor. Cualquiera puede cantar alabanzas. Cualquiera puede predicar. ¿Sí? Cualquiera cree en el Señor. Los demonios también creen en el Señor. ¿Sí? Pero la evidencia del fruto, la manifestación, ¿sí?, del carácter formado, ¿sí?, en un creyente que toma decisiones bajo la voluntad de Dios, ¿sí?, un creyente que opera, ¿sí?, bajo la mente de Cristo, eso es diferente, totalmente diferente. Bueno, entonces, marque aquí, quiere decir que una de las características del diablo es la injusticia y no amar a su hermano. Eso es una de las características. La justicia es una de esas características de la vida, ¿sí?, de Dios, que debe ser visible en el carácter de un hijo de Dios. Justicia. Tenemos que ser justos, ¿sí?, el uno con el otro. A veces preferimos a los más cercanos, preferimos a los que son de mi propia carne o sangre o familia, aunque sean injustos. El Señor dijo, esos no son mis hermanos, ni mi familia, ni mi mamá. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es. ¿Sí? Entonces tengamos cuidado, porque pueden que nuestros hijos sean injustos, puede que mi cónyuge sea injusto, y sabemos que está haciendo mal, pero preferimos aliarnos o preferimos optar diferente bajo no una mente de justicia por causa del vínculo familiar, ¿sí?, en vez de pensar como el Señor piensa, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi familia. Bueno, lo que ya hemos escuchado. Ustedes han escuchado la palabra, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Sí. ¿Han escuchado este versículo? Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y la evidencia de lo que se manifiesta es de la abundancia de lo que hay en el corazón. Así de fácil es. Entonces, podríamos ir concluyendo de que la evidencia de un cristiano verdadero es como cuando ve ojo a ojo, cuando verdaderamente Cristo en él está siendo revelado. Voy a leerles un versículo que tengo por acá que habla precisamente sobre eso. Dice, a ver, Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, en la Reina Valera de 1960. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. La mayoría de personas, yo creo que muchos cristianos, de pronto no ustedes, porque ya ustedes han crecido un poco más, pero la mayoría de los creyentes que leen este versículo piensan, y yo lo pensaba también antes, de que es algún día. Ahora, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Sí? Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, y en ese Él se manifieste, se piensa, algún día cuando Él venga en su gloria, entonces Él se va a manifestar, y cuando le veamos, entonces seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso es una realidad, pero de eso no está hablando ahí. Ahí está hablando de otra cosa. Ahí está diciendo, amados, o sea, a los cristianos que Pablo conocía, ahora somos hijos de Dios, ahora, no allá, ahora, es aquí, en este momento, ¿sí? Y aún no se ha manifestado, o sea, aún en ustedes y en mí no se ha manifestado lo que debemos, lo que hemos de ser, o lo que debemos ser. Pero sabemos que cuando Él se empiece a manifestar, cuando Él se manifieste, se revele, se muestre, se evidencie, ¿cierto? Se comparta, se coma, se disfrute, se deje ver, ¿cierto? Seremos semejantes a Él. La conducta nuestra será semejante a Él. Nuestro proceder será semejante a Él. Nuestro pensar será semejante a Él. Mi proceder tendrá características de una naturaleza espiritual, ¿sí? Porque le veremos tal como Él es. Usted puede esperar a verlo un día que vengan las nubes a reinar.
Y gloria a Dios por eso, chéverísimo. Esperamos todos ese momento. Pero el Señor está hablando de que es ahora. Ahora es el momento. ¿Para qué? Para que usted conozca la revelación de Cristo en su vida de tal manera que se pueda experimentar cómo es ser semejante a Él en todas las situaciones de la vida, ¿sí? En los problemas familiares, en la economía, en la enfermedad, en la muerte, en las alegrías, ¿sí? En todo, cómo proceder. Yo no sé, a ustedes les recomiendo, si tienen la oportunidad, hay un programa, voy a tratar de mandárselos o poner el link en la página, se llama Chosen, si no estoy mal, la serie de Cristo, ¿sí? Es una serie sobre la vida de Jesucristo, buenísima, buenísima, me encanta porque cuando veo el proceder de este actor, de la conducta de Cristo para con las personas, digo yo, así debió haber sido el Señor, ¿sí? Él debió haberse tomado el tiempo para escuchar, para aconsejar, así como lo hace el actor, lo hace fantástico, me encanta porque la personalidad de Cristo que muestra en la película es de un ser que tiene tanta compasión en la ignorancia y en la falta de madurez del humano, que no puede discernir y se mete en una serie de problemas y angustias en la vida, y él le habla como, tienen que verlo, es algo que cuando uno lo ve, uno dice, seguro que esa era la forma de proceder con el Señor, ¿sí? Nosotros a veces vemos, por ejemplo, o leemos que Nicodemo vaya a hablar con Jesús y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, ¿sí? En la película hay una escena, precisamente esa escena, llega a Nicodemo y habla con él. Y Jesús, muy humano, muy lleno de compasión y amor, lo invita, lo sienta, le dice Nicodemo, por esta pregunta, ¿qué piensas? Le sirve el pan, le sirve el vino, y se sientan los dos a dialogar. Y él le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque lo que tú haces nadie lo hace, ¿sí? Y entonces él le dice, ¿y qué tengo que yo hacer? Bueno, pues tienes que nacer del Espíritu. Y él dice, pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo nazco de nuevo? ¿No? Tengo que meterme, ¿me entiendes? Esa escena muestra de una forma tan real la humanidad y amor de Cristo con una mente tan superior y elevada a la del hombre que toca. Y se las voy a poner para que lo vean. Este es el Cristo al que estamos conociendo. Es el Cristo que se tiene que formar a nosotros. Aquel que conoce al Padre y su proceder. Aquel de donde emana la vida. ¿Sí? Aquel de donde viene verdaderamente la expresión de amor y de perdón y de misericordia, de justicia, ¿sí? De alabanza de un espíritu verdadero. El Señor dice, busco adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? Un adorador que va a la iglesia y canta en espíritu, con alabanzas espirituales. No, que es una vida de expresión de alabanza en todo lo que hace. Todo, ¿sí? Todo lo que hace. En lo cual a todos nos faltan muchos, ¿sí? Pero a unos más que a otros. Entonces, la madurez no se mide por cuánto hago. La madurez se mide es por cuánto de Cristo se manifiesta en mi diario vivir. Cuánto de Cristo se refleja en mí, en todos mis procederes de esta vida. Y ahí, aún Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero yo me estiro hacia esa meta. Y ese es mi caminar, hacerme de Cristo. Que Cristo sea la razón por la cual yo hago las cosas. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿sí? Por el fruto lo conoceréis. Todas esas cosas son reales. Y eso es lo que verdaderamente, lo único que tiene valor en el reino de Dios. Bueno. Hay una parte bien importante que dice de que todo mi ser, espíritu y alma y cuerpo, ¿sí? Se ha encontrado justo para el Señor, o sea para el Señor, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros no podemos separar la vida de nosotros. Nosotros o somos de Cristo, ¿cierto? O somos de nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, deseos, gustos, cuánta cosa. Y el Señor habla de que nuestro espíritu, alma y cuerpo, Él lo quiere para Él. Y eso empieza de acuerdo a con qué nos alimentamos. Alimentas tu carne, alimentas tu alma, alimentas tus sentimientos, tu egocentrismo, el amor por diversas cosas de este tiempo, de este mundo, pues eso es el fruto también que se va a evidenciar, ¿sí? Y pues
nosotros, ¿cómo podemos nosotros llegar a tener una buena expresión o tener una buena conducta en los diferentes ámbitos de nuestras vidas si no empieza por nosotros mismos? ¿Sí? Ática Patico está estudiando unas enseñanzas tremendas de las que me ha hecho partícipe y vemos como la importancia de que el hombre en su naturaleza, cuando hablo hombre hablo de cada individuo, ¿sí? Se ha formado, porque a la medida que se ha formado en su hombre interior, ¿cierto? En la madurez de su espíritu, eso lo va a llevar al matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es el segundo ámbito de formación de un creyente. En el trabajo del hogar, en el trabajo de la pareja. ¿Cómo es que ahí va creciendo? Para después, ¿qué? Llevarlo al tercer nivel de expresión, la familia. Un hombre que no está formado en su espíritu no va a llevar una buena formación a su hogar. Por lo tanto, no va a llevar una buena formación a sus hijos. Y por consecuencia, tampoco va a llevar una buena formación a su congregación o iglesia. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que tiene sembrado, eso llevará. El Señor habla de eso. Dice, 1 Corintios 3, 11, 14. Dice, en la Reina Valera, 1 Corintios 3, 11, 14. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso está claro. No hay ningún fundamento en el que se pueda edificar si no es Cristo. Todo lo otro se cae. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, ¿cierto? La obra de cada uno se hará otra vez manifiesta. La palabra manifiesta aquí, ¿cierto? Se va a evidenciar, se va a ver, se va a poder juzgar por el fruto, ¿sí? Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ustedes me dicen, pero bueno, ¿y esto qué quiere decir? Le voy a decir, o voy a tratar de decir lo que quiere decir esto. El fundamento es Cristo. Todo lo que se edifique fuera de Cristo no tiene futuro, ¿sí? La roca angular en donde todo permanece, Cristo. Si no se edifica sobre Él, es como edificar sobre la arena, y ustedes han leído esta parte. Después de eso, usted puede edificar, está capacitado, ha sido hecho partícipe para poder edificar con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Esos son diferentes tipos de material de construcción. ¿Sí? Si usted edifica con oro, está haciendo una buena construcción. Con plata, también buena construcción, o sea, material que tiene valor. ¿Sí? Piedras, ok, algo sólido, bueno. Piedras preciosas, madera, un poquito menos de calidad, pero todavía es una buena construcción. Heno y hojarasca, ya paja y como otras herramientas de construcción que en el momento del día, en el diario vivir del caminar del día, ¿sí? Cuando esta vida pase por el fuego de la prueba, por el fuego de la dificultad, el fuego de la angustia, el fuego de las dificultades de la vida que se evidencian es en el diario vivir, ¿sí? Nosotros no estamos fuera del mundo, todos nosotros tenemos situaciones y es el diario vivir el que evidencia con qué usted está sobreedificando. Ahí dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el diario vivir, la angustia de este mundo, de este tiempo, de los cuales todos somos partícipes, va a manifestar, va a declarar verdaderamente con qué usted edificó. Pues por el fuego será revelada. O sea, vendrá a manifestarse visiblemente cuando pase por la angustia del fuego y los problemas de este tiempo. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Estos son materiales de construcción, todos legítimos, pero todos sabemos que si yo edifico con oro o edifico con paja, no tenemos que ir más lejos sino al cuento de los 3 marranitos. ¿Sí? Ahí nos lo metieron con la leche desde pequeño. Habían 3 marranitos, ¿cierto? Y había el lobo, ¿sí? Y uno construyó con qué, con ladrillo, el otro con madera y el otro con paja. Y vino y sopló y sopló y sopló. ¿Y cuál fue el que llevó mayor pérdida? Pues el que había edificado con paja. ¿Por qué? Y se cayó la casita.
El de madera le tocó al lobo soplar más. Y el que estaba en el de ladrillo, yo creo que ese lobo se quedó sin pulmones. ¿Sí? La prueba del día evidenciará de qué carácter está formado este creyente. De qué personalidad es la que está siendo alimentada. ¿Sí? De la naturaleza humana, del sistema de este siglo, del ambiente y del régimen de Satanás. Porque hay hijos de Satanás que evidencian una cosa y hay hijos de Dios que evidencian otro. ¿Cómo vamos nosotros a sobreedificar? Con la guía del Espíritu, mirando a cara descubierta al Señor Jesús, para que por el Espíritu del Señor nosotros podamos saber cómo hacer la voluntad de Dios en cualquier momento de nuestras vidas. Por muy difíciles que sean, por muy angustiosas que sean, el Señor ya se manifestó para que nosotros tengamos ahora en Él puesta la mirada y podamos proceder tal y como lo hizo. Acuérdense que ninguno de nosotros hemos tenido que llegar a sufrir lo que Él sufrió, hasta la muerte y muerte de cruz, por injusticia. ¿Por qué? Llevando el pecado de nosotros. Nosotros de pronto sí merecemos lo que recibimos. Malas decisiones, malos pensamientos, malas intenciones del corazón, pero no hemos llegado a ese punto de tener que pagar con nuestras vidas por lo que hemos hecho. Entonces para nosotros solamente hay bendición si nos enfocamos en lo que es, ¿sí? Si ponemos la mirada en Cristo y si nos hacemos de esa naturaleza que Dios nos permitió recibir, de la cual nos hizo partícipes por su Hijo amado, para que nosotros ahora, ¿verdad?, podamos crecer y evidenciar, ¿sí? No con palabras, las palabras se las lleva el viento. Es como ustedes que están casados, o con mi esposa y yo. Usted le puede decir a su esposa y a cualquier persona: te amo, te amo, te amo, pero muéstrame tu amor es por tus obras. Eso hablábamos la semana pasada. Muéstrame tu fe por tus obras, porque yo tengo mucha fe, pero tus obras no hablan de esa fe. ¿Sí? Yo te muestro mi fe, mi convicción. ¿Sí? Te muestro en qué he creído. Es por las obras que manifiesto, que reflejan a Cristo. Y por lo tanto me puede llamar cristiano. Acuérdense, el nombre cristiano no surgió porque, se reunían en las reuniones a cantar. No, por la evidencia de una vida que mostraba algo que tenía que ver de Cristo. Bueno, yo creo que ha sido suficiente por hoy. Espero que les haya servido de enseñanza, que mediten en esto, mediten en esto. Esto no es un regaño, esto es simplemente una forma de alinearnos para que nosotros podamos seguir adelante en el plan y en el trabajo que el Señor quiere que hagamos. Y es que cada día seamos más y más y más como Él. Porque vamos a estar aquí, no sé, lo que Dios nos permita. Pero cuando pasemos a la presencia del Señor, lo único que verdaderamente va a valer algo es lo que de Cristo se ha formado en nosotros. Eso nos llevamos. Dice que el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero que el ejercicio espiritual, ejercitarnos, ¿cierto?, en las cosas espirituales, tienen promesa, no solamente para esta vida, no tienen solamente galardón en esta vida, sino también en la próxima. Acuérdense, como les he dicho muchas veces, yo estoy seguro que no vamos a llegar al cielo a sentarnos en una nube a tocar un arpa. No, vamos a llegar allá es a seguir creciendo en el conocimiento del Señor, que es eterno, cada día siendo más como Él, reflejando la gloria de Él a todo lo que Él nos ponga por delante, ¿sí?, guiados por el Espíritu para cumplir la voluntad de Él, ¿sí?, como hijos de un Rey correcto, justo, lleno de santidad. Amén. Bueno, gracias por esta reunión. De verdad que ha sido muy rico aquí en el solecito, aquí en este balcón, con tanta gente linda. Y pues para ustedes que nos están siguiendo, disfruten de esta transmisión. La próxima semana no sé cómo lo haremos, pero no tenemos ningún afán. Lo importante es que usted crezca, que yo crezca y que nos edifiquemos mutuamente. Siga siendo partícipe en los mensajitos de lo que el Señor le va trayendo, lo que le va enseñando, porque tanto ustedes nos edifican como nosotros los edificamos a ustedes. Esa es la obra de la Iglesia del Señor, la mutua edificación de un cuerpo guiado por el Espíritu del Señor. Bueno, los amamos mucho, que pasen una muy feliz tarde, muy buena tarde, y hasta la próxima, ¿ok?